Uno de los aspectos del cambio que había realizado la Segunda República es la implantación de la coeducación en el sistema educativo. Una de las primeras medidas del régimen franquista, una vez finalizada la guerra civil, fue la prohibición de la coeducación, medida tomada el 1 de mayo de 1939. En el artículo 26 del concordato firmado entre España y el Vaticano en el año 1953 se decía: todos los centros docentes de cualquier orden y grado, sean estatales o no estatales, la enseñanza se ajustará a los principios del dogma y de la moral de la Iglesia Católica. Con la llegada de la Ley General de Educación de 1970, tampoco se introdujo la coeducación, por la posición que mostró la Iglesia Española. Esta afirmación se puede comprobar a través de la Federación Española de Religiosos en la Enseñanza, que en el diario Pueblo decían: los riesgos morales son grandes. La Iglesia no se opone a una convivencia de sexo, sino a sustituir fácilmente una legítima comunidad por una promiscuidad de carácter tendenciosamente igualitaria. El discurso franquista hablaba de la necesidad de una educación adaptada a cada uno de los sexos, para que así se pudieran desarrollar las características masculinas y femeninas. La mezcla de los sexos resultaba pues muy peligrosa para el desarrollo de los individuos, suponiendo una masculinización para las mujeres y una feminización para los hombres. Botella Llucia, rector de la Universidad Complutense de Madrid, lo dejaba bien claro cuando decía lo siguiente: en esta educación juvenil de la mujer es un error educar a las mujeres igual que a los hombres. La preocupación que deben recibir para la vida es radical y fundamentalmente distinta. Una formación encaminada no a hacer de ella una buena ciudadana, sino una buena esposa y una buena madre de familia, o si se queda soltera, ser útil a sus semejantes. En el año 1943, Pilar Primo de Rivera decía: las mujeres nunca descubren nada, les falta talento creador, reservado por Dios para las inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos han hecho. Por eso hay que apegar a la mujer con nuestra enseñanza a la labor diaria, al hijo, a la cocina, al ajuar y a la huerta. Tenemos que hacer que la mujer encuentre allí toda su vida y el hombre todo su descanso. Se practicaba la doble moral en el franquismo y regía tanto en los comportamientos masculinos como en los femeninos. La feminidad significaba pertenecer a un solo hombre y por tanto era fundamental conservar la virginidad para el matrimonio. Sin embargo, se aconseja que los hombres fueran castos hasta el matrimonio, pero sí se les permitía tener relaciones con prostitutas. Esta doble moral impone una legislación durísima para las mujeres viudas. Debían esperar 1 año desde el fallecimiento de su marido para poder volverse a casar. El incumplimiento de esta norma significaba una fuerte sanción económica. Otro de los aspectos muy importantes de la Segunda República fue la implantación del divorcio. El franquismo anuló todos los divorcios que se habían realizado y se da la paradoja de que pronto muchos hombres y mujeres divorciados se encuentran legalmente casados con su primera mujer o su primer hombre, que era el único que reconocía el franquismo. Por orden ministerial del 10 de marzo de 1941 se plantea que las parejas que no deseen casarse por el matrimonio religioso pueden hacerlo solamente por lo civil, siempre y cuando justificasen el no ser católico mediante un certificado. Prácticamente nadie empleó esta disposición, porque era considerado esto ser republicano, y en consecuencia una traición política al régimen franquista, poniendo en riesgo su libertad. Las mujeres solo podían pertenecer a un solo hombre. En cambio, el marido cometía el delito de adulterio solo cuando su amante vivía con él, o sea, en el hogar familiar, con la esposa y con los hijos, o cuando la relación era públicamente conocida y provocase un escándalo público. Para la familia franquista, la virginidad femenina era esencial, ya que si se perdía no solo se ponía en duda la honestidad de la chica, sino también la de la familia. Cuando una chica soltera comunicaba a sus padres su embarazo, algunos las protegían, escondiéndolas o ayudando al aborto o al infanticidio. Sin embargo, muchos padres decidían echar a la hija de casa para salvar el honor de la familia. Los chicos que mantenían relaciones sexuales antes del matrimonio no eran culpables de nada, sino que aparecían como los más viriles del mundo. Muchos fueron clientes adictos de las prostitutas, y la sociedad nunca los juzgó como se hacía con las mujeres, como estamos viendo. Las mujeres no podían denunciar a sus maridos por adulterio,
Cuando éste mantenía relaciones sexuales con otra mujer, la legislación franquista les obligaba a demostrar la existencia de una vida en común entre los dos amantes. El padre Quintín Sariegos, en su libro La luz en el camino, dice: en el 90% de los casos son ellas las que desperezan la fiera que duerme en la naturaleza del hombre con el ofrecimiento de su celo apetitoso. Un hombre que vivió aquella época en un colegio de Zaragoza cuenta: personalmente sufrí la educación franquista de la época. Estudié en un colegio privado de Zaragoza, pero en un centro no religioso. En aquellos años nos daba la clase de religión un canónigo de la Basílica del Pilar, al que nosotros pusimos de sobrenombre Caracondón. Siempre empezaba sus clases con la siguiente reflexión: hijos míos, no os masturbéis, porque si lo hacéis tendréis hijos normales. En el colegio, estando de interno, dormíamos en habitaciones con 16 personas y en literas. Cuando llegaba la noche, como buenos adolescentes, teníamos amplias necesidades sexuales. Recordábamos la reflexión de la clase de religión, pero rápidamente nos podían los instintos juveniles. Y una vez apagada la luz, todas las literas tenían un movimiento continuado que rompían las recomendaciones del canónigo. Existían manuales que señalaban cómo debían dormir los niños y las niñas. Siempre las manos fuera de las sábanas y de la manta. Se intentaba que los colchones fueran duros y se recomendaba no llevar ropa interior de lana porque producía mucho calor y podría excitar al portador. En los internados, que eran muy numerosos en esas épocas, pues era la forma de que los chicos de los pueblos pudieran estudiar, se recomendaba que por la mañana, una vez despierto, no permanecieran más tiempo en la cama, pues pueden caer en el pecado de la impureza. Se llegaba al extremo de prohibir a los chicos meter la mano en los bolsillos. Una figura típica española del franquismo era el bastonero. Era el que se encargaba de vigilar a los bailadores y castigaba o echaba a las parejas cuyo comportamiento pensara que fuera indecente. Se reservaba a los hombres la posibilidad de sacar a bailar a las chicas, mientras que siguiendo la práctica de la decencia, las chicas debían permanecer sentadas esperando la decisión del hombre. La Iglesia veía la homosexualidad como una sexualidad no reproductiva y pecaminosa. Desde el punto de vista militar era una traición a los valores militares. Y desde el punto de vista del poder franquista se veía como prácticas de la izquierda, es decir, de rojos, ateos y decadentes. La palabra maricón se convirtió en el insulto por excelencia. Cuando el franquismo se asentó, se empezó a perseguir a la homosexualidad de una forma más clara: los llamados violetas. El 15 de julio de 1954 se aprueba la ley de vagos y maleantes y se incluye en ella a los homosexuales. Para el franquismo, la relación sexual entre dos mujeres era algo que no se podía concebir. Era impensable que una mujer pudiera disfrutar de su sexualidad y en consecuencia no estaba permitido salirse del papel que la sociedad del régimen les había encomendado, que no era otro que el de tener hijos y atender el hogar. Es decir, para el régimen franquismo, el lesbianismo no existía. De esta forma, dos mujeres podían pasear y estar juntas siempre sin que se pusiera en cuestión su sexualidad, mientras que eso era imposible en los hombres. La homosexualidad masculina se reprimió con dureza y claridad, leyes de peligrosidad social, listas de maleantes detenidos. Sin embargo, para el franquismo, el lesbianismo no se contemplaba, en consecuencia se silenciaba y se negaba su existencia. Si algo se historia o se niega, no existe. Así pensaba el régimen. La prostitución había sido prohibido por la Segunda República. Sin embargo, Franco, por el decreto de 1941, levantó esa prohibición y permitió la prostitución. Se buscaba el control de los prostíbulos. Sin embargo, ante las hambrunas del país y su mala situación económica de los primeros años de la dictadura, provocó que muchas mujeres buscaran la prostitución callejera como única forma de poder vivir. Esta forma de prostitución femenina, sin ningún tipo de control, provocó un fuerte desarrollo de las enfermedades de transmisión sexual y en consecuencia se procedió a reprimirlas y a llevar a muchas de ellas a las cárceles acusadas de algún delito o en reformatorios del Patronato de Protección a la Mujer. La mujer no era dueña de su cuerpo, sino que este era un objeto jurídico propiedad del Estado y del varón. Para controlar el cumplimiento de estas normas se establecieron mecanismos que, amparados en un discurso de protección, recogían y reeducaban a las mujeres descarriadas. El discurso nacional catolicista considera la prostitución como un mal necesario para preservar la virginidad y la pureza del resto de las mujeres españolas, es decir, de las buenas mujeres.
Todos los informes respecto a las prostituciones de la España franquista desaparecieron de los fondos policiales y nunca más se supo de ellos.